Hoy vamos a hablar de la introducción a las redes de varamientos de mamíferos marinos. Mi nombre es Gabriela Hernández Mora y soy la jefa de la Unidad de Microbiología Médico-Veterinaria del SENASA Costa Rica. Esta presentación se hizo en colaboración con Claire Pusineri. Dentro de esta presentación vamos a hablar desde qué es una red de varamiento, por qué crear una red de varamiento, qué datos y muestras pueden recogerse, cómo funciona un proyecto a largo plazo y a gran escala y consejos para desarrollar una red de varamientos. ¿Qué es una red de varamientos? Primero, tenemos que comenzar con el concepto de qué es un varamiento. Un mamífero marino varado es esencialmente aquel que parece en peligro, se tambalea hasta la orilla o es un cadáver. En Estados Unidos este concepto de mamífero marino es cualquier mamífero muerto en una playa o flotando cerca de la costa, cualquier cetáceo vivo en una playa o en aguas tan poco profundas que sea incapaz de liberarse y reanudar su actividad normal. Hay tres tipos principales de varamientos. Los varamientos individuales que afectan individuos aislados, los varamientos múltiples que afectan a un gran número de individuos que pueden pertenecer a varias especies, encontrados varados durante un corto periodo de tiempo, de unos días a semanas, y están localizados en una zona geográficamente restringida. El varamiento masivo es un varamiento simultáneo de varios cetáceos pertenecientes a la misma especie y a la misma unidad social. Afecta principalmente a especies de odontocetos gregarios como los calderones. En la mayoría de los lugares, la mayoría de los animales varados están muertos. En el Caribe francés, desde el 2010, de los 68 varamientos registrados, solo 7 fueron animales vivos. Las redes de varamiento también pueden ocuparse de animales en el mar, tanto muertos como vivos, pero en peligro. En esta imagen se puede ver una ballena jorobada enredada en redes de pesca. Las causas de los varamientos son múltiples, pero pueden distinguirse tres categorías principales. Las causas naturales incluyen la malnutrición, las enfermedades, los traumatismos, la depredación, la separación de la madre y la mala navegación debido a condiciones meteorológicas u otras, y la exposición a biotoxinas. Las causas antropogénicas incluyen las capturas incidentales y enmayamientos, que son la principal causa de varamientos en muchas regiones del mundo. También las colisiones con embarcaciones, exposición al ruido, vertido de petróleo o ingestión de plástico. Y por último, las causas medioambientales, incluidas el cambio climático, tormentas, toxinas de algas y terremotos, etc. ¿Pero qué es una red de varamientos? Las redes de varamientos reúnen a científicos y voluntarios y coordinan su respuesta cuando se encuentra un animal varado en la costa o en peligro en el mar. ¿Cuáles son los objetivos de una red de varamiento? Estos incluyen cuidar a los animales vivos, maximizar la colecta de datos y muestras de todos los animales y compartir los datos mediante conferencias, publicaciones e informes. La respuesta a los varamientos combina las prioridades en materia de bienestar animal, ciencia y conservación, lo que se traduce en una respuesta humanitaria a los mamíferos marinos varados vivos y una colecta de datos de calidad. El análisis de estos datos ayuda a informar las estrategias de conservación y gestión necesarias. Este es un resumen de la respuesta al varamiento. Con los animales varados tenemos tres escenarios. El primero de ellos, que los animales estén vivos varados en la orilla. Luego, el segundo escenario incluye vivos cercanos en la costa. Y el tercero, que estén muertos. Cuando están vivos varados en la orilla, se debe dar una evaluación del estado de los animales y las condiciones de campo. Se puede reflotar. En este caso, el individuo debe ser capaz de valerse por sí mismo. Se debe dar supervisión, mantener al público a distancia, vigilar la localización y el comportamiento en la superficie del animal y se puede movilizar la participación pública. Se puede decidir rehabilitar, pero para eso se necesita logística, equipos y recursos específicos. Se pueden dar primeros auxilios, evaluación de los signos vitales, evaluación de la causa de varamiento. Debe darse un transporte, un periodo de recuperación y luego la liberación. Si se decide la eutanasia, esta decisión se toma cuando no hay ninguna otra opción disponible para mejorar la calidad de vida del individuo. El procedimiento debe aplicarse en ausencia del público y si se dispone de los recursos necesarios, conocimiento y material.
Cuando el animal está vivo cercano a la costa, se debe dar una supervisión, mantener al público a distancia, vigilar la localización y el comportamiento en la superficie del animal, y se puede movilizar la participación pública. Cuando el animal está muerto, se debe dar una evaluación del estado de descomposición. Se debe recoger datos y muestras. Se debe utilizar un protocolo estándar y hay que tener en cuenta la bioseguridad. Se necesitan logística, equipos y recursos específicos. Y también se debe considerar la eliminación de cadáveres. Este va a depender de la logística disponible y de las condiciones sobre el terreno. ¿Por qué desarrollar una red de varamientos? La red de varamiento tiene múltiples virtudes. En primer lugar, las redes de varamiento bien formadas, estructuradas y coordinadas pueden beneficiar mucho para la conservación de los mamíferos marinos con pocos recursos, tanto humanos como logísticos y financieros. Por supuesto, su primer propósito es estar en capacidad de devolver animales vivos al mar, pero también reúnen a la gente con actividades de formación y trabajo de campo que a menudo impulsan en el desarrollo de proyectos de colaboración para mejorar el conocimiento y la conservación de las especies. Las redes de varamiento también suelen implicar a voluntarios en varias fases del proceso como la alerta, la colecta de datos y muestras y la comunicación. En ese sentido, tiene todas las virtudes de la ciencia ciudadana como la educación del público en temas de conservación y la construcción de puentes entre ciencia y sociedad. Por supuesto, los varamientos de mamíferos marinos son a menudo la principal fuente de datos y material biológico para estudiar estas especies. Además, constituyen un apoyo esencial para la investigación científica y las políticas públicas de conservación. En efecto, los datos y las muestras colectadas permiten reforzar los conocimientos sobre la biología, salud y ecología de las especies, pero también sobre sus amenazas. Por ejemplo, cuando no se puede realizar un estudio específico en el mar, debido a limitaciones logísticas y de financiamiento, los varamientos pueden proporcionar una primera estimación de la diversidad de especies en una región. Por ejemplo, el análisis de los avistamientos de mamíferos marinos varados a lo largo de la costa del Pacífico y el Caribe de Nicaragua, desde el 2014 hasta el 2021, ha proporcionado la primera descripción de la comunidad de cetáceos en el país. Las redes de varamiento también pueden aportar información sobre la biología y ecología de las especies. Por ejemplo, los análisis de los contenidos estomacales recogidos en animales varados han permitido estudiar la dieta y la ecología alimentaria de diversas especies de todo el mundo, tipo de presas consumidas, principales hábitats de alimentación, nivel trófico, solapamiento trófico y competencia potencial con otras especies y pesquerías. Hay muchos ejemplos de este tipo de estudios en la literatura científica. Los análisis bacteriológicos e histopatológicos de los tejidos y órganos de los animales varados también pueden ayudar a identificar las causas naturales de mortalidad, como por ejemplo Brucella septi. La brucelosis en cetáceos en Costa Rica fue investigada entre 2004 y hasta la actualidad, y se ha demostrado que el delfín listado es altamente susceptible a esta enfermedad, y que muchos de los eventos de varamiento de esta especie en el país se debieron a infecciones cerebrales de esta bacteria, como las registradas en otras latitudes. Por último, los datos recogidos sobre los animales varados permiten identificar las causas antropogénicas de mortalidad. Por ejemplo, en Venezuela, la revisión de los eventos de varamientos de cetáceos desde 1988 hasta 2013 mostró que el 36% de los varamientos se debieron a interacciones con pesquerías y el 6% fue el resultado de colisiones con embarcaciones. Y ahora vamos a hablar sobre qué datos y muestras pueden recogerse. El examen externo puede revelar, por ejemplo, marcas de colisiones con embarcaciones o redes de pesca, interacciones interespecíficas o intraespecíficas, evidencia de contusiones cerebrales y, por supuesto, determinar la morfometría y el sexo. Estos datos son muy valiosos para estudiar, por ejemplo, la causa de mortalidad o la relación longitud-edad. Hay muestras sencillas que se pueden realizar como parte de un muestreo externo. Por ejemplo, los dientes, que nos van a generar información acerca de la edad y el crecimiento animal. La piel nos puede servir para estudios genéticos y la grasa. Podemos hacer estudios ecotoxicológicos y de alimentación. Esta es una imagen con la anatomía interna de los cetáceos y algunos ejemplos de las muestras, algunas muestras que podemos tomar para diferentes propósitos. Por ejemplo, el cerebro, si sacamos muestra del cerebro, podemos obtener información de patógenos presentes en este órgano. Del estómago, podemos conocer la dieta y la ecología de alimentación de la especie y del individuo.
Del riñón podemos hacer análisis de metales pesados. De sangre podemos conocer enfermedades a las que los animales se hayan sido expuestos en su vida. Las gónadas podemos saber el estado reproductivo. Del hígado podemos saber la presencia de contaminantes orgánicos persistentes. Y de las aletas pectorales podemos conocer la edad. Esto es un ejemplo, ¿verdad? A manera sencilla de toma de muestras. Sin embargo, todos los órganos internos se pueden muestrear para estudios histopatológicos. Y ahora vamos a hablar de este tipo de proyecto a largo plazo y a gran escala. ¿Por qué este tipo de proyecto debe ser a largo plazo y a gran escala? Bueno, la primera razón es que en la mayoría de los casos, alcanzar un tamaño de muestra aceptable para realizar análisis solo puede lograrse tras varios años de adquisición de datos y muestras. Y en el caso de las islas pequeñas, a menudo esto no es suficiente y hay que desarrollar colaboración con otros territorios. Un ejemplo interesante es la red de varamientos de Filipinas. Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas dividida en 64 provincias costeras. Los datos de varamientos se registraron de manera informal en el país desde 1999 y en el 2005 se creó una red nacional oficial de varamientos. Pero esperaron hasta el 2010 para realizar su primera revisión de varamientos a partir de los 178 sucesos registrados. Esto permitió estimar por primera vez la diversidad de especies, las especies más abundantes y los puntos calientes de varamientos de mamíferos marinos. El primer artículo sobre estudios realizados a partir de análisis de muestras se publicó 5 años después, en el 2015. Además, solo la recopilación de datos a largo plazo puede poner de manifiesto tendencias significativas en los parámetros ecológicos y biodemográficos y en las amenazas. Por ejemplo, la colecta continua de datos de varamientos a lo largo de la costa francesa durante más de 40 años ha puesto de manifiesto picos recurrentes de varamientos de delfines comunes desde finales de los años 80 en la costa atlántica. El examen de los animales varados mostró signos evidentes de captura incidental en el 75% de los casos. Estos resultados demostraron la aparición de una amenaza importante, la captura accidental en redes de pesca. Además, algunos análisis solo son valiosos a gran escala, como los de genética y ecotoxicología. Por ejemplo, en Brasil, el análisis genético de muestras colectadas en 2 ballenas jorobadas varadas a lo largo de la costa ecuatorial amazónica y su comparación con los haplotipos de otros individuos han demostrado que esos animales pertenecen a la población reproductora meridional A de la especie. Esto llevó a plantear la hipótesis de que la población A está ampliando su área de distribución hacia el norte o recolonizando su zona de reproducción histórica. Por último, las colaboraciones son esenciales para proporcionar apoyo tanto logístico como de expertos, en caso de un acontecimiento inusual como el varamiento de un gran cetáceo o un varamiento masivo. Aquí vemos 2 imágenes, la primera de ellas es un varamiento masivo de calderones tropicales en San Martín en el 2003 y la segunda foto corresponde a una balenóptera del Golfo de México varada en Florida en el 2019. A manera de resumen, podemos decir que este tipo de proyectos a largo plazo y a gran escala requieren de un compromiso a largo plazo y financiación sostenible. También se necesita coordinación a distintos niveles, tanto locales como nacionales o regionales. Se debe tener un mínimo de capacidad y recursos en cada uno de los territorios. Debe haber armonización en la colecta y almacenamiento de datos y muestras. Y también deben existir herramientas de trabajo en red, listas de correo, formación, reuniones, bases de datos y proyectos comunes. Aquí en la foto podemos ver la formación de la red de varamientos de mamíferos marinos en la Guyana Francesa. Y ahora vamos a hablar de consejos para desarrollar una red de varamientos. El primer paso incluye hacer balance de la situación. Y para hacer un balance de la situación hay que describir las características de los varamientos. En primer lugar, es importante conocer las características en su territorio. Hay que preguntarse, ¿cuál es la frecuencia de varamientos? ¿Cuáles son las principales especies afectadas? ¿Son pequeños cetáceos? ¿Son ballenas? ¿Son manatíes? ¿Los animales están principalmente vivos o muertos? ¿Cuáles son las principales amenazas conocidas para los mamíferos marinos? ¿Cómo se puede identificar estas amenazas en un animal varado? ¿Presentan todas la misma sintomatología? En función de las características del paramiento, se podrán enumerar los recursos necesarios para desarrollar o reforzar su red e identificar cuáles están disponibles en su territorio y cuáles faltan. Así que, por supuesto, se necesita personal, logística y financiamiento.
En cuanto a las personas, se necesitan voluntarios comprometidos para alertar e intervenir en los varamientos. Puede movilizar a organizaciones locales como ONGs o AMPs y también se necesita expertos en mamíferos y en veterinaria para apoyar a la red en la definición de protocolos e intervenir cuando los animales estén vivos. Por último, también es importante contar en la red con representantes de las autoridades locales. En cuanto a la logística, se necesitará equipos de muestreo, por supuesto, pero también medios de transporte de los animales muertos y equipos para almacenar las muestras. Por último, no debe olvidarse buscar financiamiento para desarrollar y mantener la red y posteriormente realizar análisis de datos. No olvide que necesitará recursos para cubrir todo su territorio. Por último, otra recomendación es identificar los proyectos y acciones que ya se han puesto en marcha para aprovechar lo que ya existe. Empiece poco a poco. Establezca un grupo en una pequeña zona costera local donde pueda alcanzar con éxito sus objetivos organizativos. Luego, amplíe esa zona según sea necesario o factible. También hay que tener en cuenta las reglamentaciones. De hecho, los mamíferos marinos son especies protegidas en la mayoría de los países del Caribe. Como puede verse en el mapa, cerca de la mitad de los países SPAO, representados con la zona económica exclusiva en azul, cuentan con una normativa específica para los mamíferos marinos. Así que necesita saber qué está permitido o prohibido en relación con los mamíferos marinos en su territorio y para qué se necesitan exenciones para manipulación, transporte, colecta y almacenamiento de muestras, etc. En esta segunda etapa vamos a hablar de definir objetivos y gobernanza. En primer lugar, si su red va a implicar a varias organizaciones, puede crear un comité directivo que represente, por supuesto, a los miembros de la red, voluntarios, ONGs, centros de investigación, AMPs, autoridades locales, etc. A continuación, el comité directivo puede, de acuerdo con el primer paso, definir los objetivos, las prioridades y el alcance de la red. En función de estos objetivos y de su alcance, la gobernanza de la red puede ser más o menos compleja y estructurada. Por supuesto, las cosas serán muy distintas si su territorio es una pequeña isla donde los varamientos son muy poco frecuentes, o un país continental con varios cientos de kilómetros de costa y muchas organizaciones implicadas en la red. Así que dependiendo de todo esto, puede nombrar a un coordinador de la red, tiene que asegurarse de que tenga la formación adecuada y esté familiarizado con las actividades de respuesta. Definir en qué condiciones las organizaciones y las personas pueden convertirse en miembro de la red, por ejemplo. Tienen que asistir en una formación, necesitan una autorización legal, tienen que ser miembro de una organización ecologista local. No obstante, no se olvide de ser inclusivo porque se pueden necesitar muchas manos. También puede designar quién o qué organización será responsable del almacenamiento de datos y muestras. También puede establecer un estatus legal para la red. Por último, puede redactar una carta que firmarán los miembros de la red con todo esto, pero también con los procedimientos y protocolos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Deben coordinarse estrechamente con el gobierno local para garantizar que se solicita y conceden los permisos adecuados y ayudar con los análisis de laboratorio, al menos para algunas enfermedades. Deben coordinarse con las comunidades locales y los servicios públicos, incluyendo los ayuntamientos, los bomberos y salvamento marítimo. En la etapa 3, debe definirse los procedimientos y los protocolos. Esto es muy importante para poder responder profesional y rápidamente a los varamientos para recoger de forma coherente datos y muestras, de modo que pueda utilizarse para mejorar los conocimientos y la toma de decisiones y para cumplir el marco legal. Aquí se enumeran los aspectos que no se deben olvidar. Además, encontrarás varios ejemplos de procedimientos normalizados, protocolos y fichas de campo en inglés, español y francés en la página del sitio web de Cariman dedicada a los varamientos. Aquí les dejamos la dirección y el código QR. En primer lugar, se recomienda definir un procedimiento de alerta y respuesta posterior. Puede redactarse un formulario de recepción de llamadas con la información que debe preguntarse y entregarse al informante del varamiento. Puede definir zonas de intervención con los correspondientes contactos de los miembros de la red de varamientos. Puede definir los recursos que deben movilizarse para los distintos casos de varamiento. Es un individuo único muerto, o animal vivo, o varamientos masivos, o varamiento de grandes cetáceos, animales en apuros en el mar, o vertidos de petróleo.
No pase por alto los casos inusuales, ya que algunos pueden ser muy difíciles de gestionar, por lo que debe estar preparado. Por último, puede ser pertinente enumerar los contactos de las organizaciones ajenas a la red, que deben ser notificadas antes y después de la respuesta al varamiento, como las autoridades locales, los servicios veterinarios, los servicios públicos y los medios de comunicación. También se recomienda movilizar, coordinar y hacer una lista de contactos con organizaciones locales que puedan ser de ayuda potencial, clínicas veterinarias para respuesta a animales vivos, oficinas de policía, seguridad pública, servicios públicos para la eliminación de cetáceos varados tras la respuesta al varamiento, organizaciones que dispongan de recursos para intervenir en el mar, pescadores y observadores de cetáceos. Se puede redactar también un formulario para ellos. También puede hacerse una lista de contactos de expertos regionales y posibles apoyos en la playa en caso de sucesos inusuales, como encallamientos masivos. Encontrará dichos contactos en la página del sitio web en Carimán, dedicada a los contactos sobre encallamientos en la región, y también puede ponerse en contacto con el doctor Michel Bierli y mi persona, Gabriela Hernández, que somos miembros del grupo de expertos sobre varamientos de la Comisión Ballenera Internacional. Encontrará los contactos de Michel y míos en la página de Carimán y también al final de esta presentación. A continuación, es importante definir un protocolo para la colecta de datos y muestras a partir de protocolos normalizados ya disponibles y de acuerdo con las especificidades locales, especies, amenazas, recursos. No olvide indicar claramente quién puede intervenir en los varamientos y qué está permitido en función del marco jurídico, y también redactar las correspondientes fichas de campo para los miembros de la red. Otra recomendación es que dado que el nivel de respuesta y las capacidades para responder a los varamientos difieren según la situación, suele ser pertinente proponer protocolos de muestreo de distintos niveles, desde los más básicos que pueden realizarse en todos los casos, hasta protocolos complejos dedicados a veterinarios experimentados. También es importante definir protocolos para el almacenamiento de datos y muestras. Cuando proceda, puede crearse una base de datos para los datos y las muestras, establecer procedimientos para garantizar la trazabilidad de las muestras, como el etiquetado, y no olvidar nombrar a las organizaciones encargadas del almacenamiento de datos y muestras. También puede definir un procedimiento para futuros proyectos y la utilización de datos y muestras, las condiciones, quiénes deben ser coautores de las publicaciones, etc. La seguridad humana siempre debe prevalecer. No hay que correr riesgos innecesarios. La seguridad humana es primordial en cualquier actividad de respuesta. Se recomienda organizar periódicamente talleres de capacitación sobre varamientos para el equipo técnico de respuesta. Esta formación debe incluir la respuesta al varamiento en los distintos casos posibles, que incluyan animal muerto, único, varamientos masivos, animales vivos. También debe realizarse una necropsia para reforzar técnicas y métodos. Debe describirse detalladamente las necesidades y protocolos de colecta de muestras, junto con los temas de seguridad del personal. La formación debe ser una combinación de clases teóricas y prácticas. Siempre se debe aumentar la capacidad y la formación en la playa es una oportunidad única. Se debe aprovechar las emergencias o los varamientos de gran repercusión para reforzar la capacitación de los miembros de los equipos. También es posible que tenga que comprarse los equipos que faltan para los distintos casos de varamientos, rescate de animales vivos, colecta de datos y muestras, transporte y almacenamiento, y esto para cada zona de intervención que haya definido en su territorio. Por último, es posible que tenga que buscar fondos para el desarrollo de la red, pero también para su continuación a largo plazo, es decir, para la coordinación, para renovar los equipos y más adelante para realizar los análisis. La cooperación regional es clave y se debe identificar a otros socios a escala regional o internacional o aquellas personas que no puedan comprometerse a tiempo completo con la red, pero que puedan estar disponibles de caso por caso. En un suceso a gran escala, como una gran ballena o un varamiento masivo, tendrá que pedirse ayuda a recursos adicionales. El paso 5 incluye comunicar. Comunicación es muy importante dentro de estos casos y se debe de aprender cómo hacerlo. Debe haber una comunicación interna. En primer lugar, por supuesto, suele ser pertinente establecer herramientas de trabajo en la red para facilitar la comunicación entre los miembros de la red, como un grupo de WhatsApp, reuniones periódicas y una lista de correos.
En territorios con extensas zonas costeras, a menudo es difícil ser alertado cada vez que se observa un animal varado. Por lo tanto, a menudo es importante mejorar la visibilidad de la red en su territorio, y no solo al frente del público, sino también de cara a los servicios públicos, las ONGs, etc. Por último, cuando se dispone de suficientes datos y muestras y se empieza a pensar en su explotación, es importante aumentar la visibilidad de la red a mayor escala, sobre todo para desarrollar colaboraciones con instituciones de investigación. La etapa 6 incluye sostenibilidad. Esto es un reto, en realidad es uno de los mayores retos a los que puedan enfrentarse una organización de redes de varamiento y desarrollar un modelo de negocio sostenible. Recaudar fondos para crear y mantener una red de respuestas a los varamientos puede ser todo un reto. Las organizaciones sin ánimos de lucro suelen depender de subvenciones y donaciones para financiar sus actividades, mientras que las agencias gubernamentales, universidades y acuarios pueden recibir financiación operativa básica de su organización matriz. Sea cual sea el medio utilizado para apoyar a la organización, es importante planificar con antelación y desarrollar estrategias para garantizar una financiación continua y diversificar las fuentes de ingresos. Por último, aquí están las referencias bibliográficas en las cuales fue basada esta presentación. Y ahora continuamos con las preguntas. Aquí está la información de contacto que les mencioné anteriormente para que puedan apuntarla. Muchísimas gracias.